En 2020, mientras el mundo vivía una pandemia sin precedentes, un grupo de reporteros se adentró en los hospitales y centros de atención en Colombia, documentando la lucha diaria de los profesionales de la salud para enfrentar el COVID-19 en todo el país. 5 años después, esta serie documental ofrece un espacio para reflexionar sobre las falencias del sistema de salud en su momento, las lecciones aprendidas y los desafíos hacia un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo. El personal médico que atendió la emergencia sanitaria incluyó al de enfermería, prehospitalario, de apoyo clínico, de diagnóstico, administrativo y al personal de apoyo en general, todos con funciones específicas y complementarias. Los conductores de ambulancia desempeñaron un papel fundamental en la atención prehospitalaria, enfrentando múltiples desafíos que pusieron a prueba su resistencia física y emocional. Soy Luisa Fernanda Borges y les doy la bienvenida a Héroes en Pandemia, una apuesta audiovisual de Señal Colombia, la señal de la gente. Ser conductor de ambulancia es un oficio exigente. Los requisitos que debe cumplir un conductor de ambulancia son de índole legal, técnica, médica y formativa, ya que su rol combina habilidades de conducción especializada con la responsabilidad sanitaria y humanitaria. Hoy conoceremos la historia del conductor de ambulancia Julio Pedraza. César Pedraza, una gran persona, un compañero que llevaba casi 30 años con nosotros trabajando. A pesar de aplicar todas las medidas de bioseguridad y de contar con todos los elementos de protección personal, inexplicablemente pues, se contagia. Un señor de 52 años, muy joven, sin antecedentes de enfermedad previa. En la ambulancia es un recinto cerrado, por ende el paciente va tosiendo todo el tiempo, es un paciente que está con su dificultad respiratoria, es un riesgo muy alto para nosotros. Nosotros estamos prácticamente a 20 centímetros de la cara del paciente, pero pues el compañero de igual manera, hay comunicación con él a través de la ventana, que comunica la parte trasera de la ambulancia con la cabina. Al momento de bajar también la camilla, pues tenemos comunicación, él tiene contacto con el paciente todo el tiempo. Entonces el riesgo de contagio de ellos es elevado, muy elevado también. El Minuto Dorado, así es conocida la labor oportuna que se lleva a cabo en los primeros minutos tras un evento de emergencia médica. El personal prehospitalario está capacitado para realizar maniobras de soporte vital, básico y avanzado, que busca estabilizar al paciente en el lugar de los hechos mientras es trasladado al centro hospitalario. Cuando pasó a básicos hace 4 años nomás, él era conductor APH, era uno de los mejores conductores APH de Chapinero, sino que lamentablemente se contagió con COVID y se lo llevó. Siempre he dicho, yo siempre digo en que estamos nosotros trabajando con esto en una ambulancia o una tripulación que traslade más de 2 COVID en el día o más de 2 COVID en la noche, está expuesto a contagiarse, porque la gente no sabe o alguien no sabe. Uno trasladar un COVID es lo más estresante que hay. Uno pensativo, psicoseado, me contagié, qué error cometí, qué fue lo que hice. Uno analiza todo eso. Y él trasladaba mucho COVID de noche, trasladaba 3 o 4, hasta en el día también 4.
Él, cuando yo lo conocí, ya trabajaba como conductor de ambulancia. Nosotros nos distinguimos, yo soy enfermera, ahí fue donde nos conocimos en el hospital de Chapinero. Tuvimos 3 hijos y una nieta. Fue una relación, un matrimonio muy bonito, una excelente persona, una excelente esposa, un excelente padre. Siempre estuvo trabajando y luchando por nosotros. Él siempre llegaba y si había un grupito de era hola mi gente, ¿cómo están? Charlábamos antes de iniciar nuestras labores, muy entregado a su familia, amaba profundamente su esposa, sus hijos, siempre con ese amor a los demás, con la entrega a los pacientes, con la manera de colaborar, venga, le ayudo, venga, sí, siempre estaba muy pendiente de que no estuviéramos solos nosotros para el manejo de la camilla, todo ese tipo de cosas. Él llegó el 14 de julio de trabajar. Me dijo, negra, tengo un malestar, me va a dar gripa. Por la mañana se levantó a las 3:30. Él llegó al trabajo y le dijeron que no, que él tenía que irse para el médico para que se hiciera examinar de un médico. Mi papá alcanzó a estar como 1 o 2 días en la casa, pero él no sabía que, él pensaba que era una gripa normal. Entonces él se hizo el 15-14 de julio la prueba del COVID en el hospital de Chapinero. Él llegó a la casa y se aisló en un local. Pues si él se contagiaba, yo tengo que estar contagiada, yo me fui de él y nos encerramos los dos. Entonces yo veía de él y pues él de mí, pero yo veía que la fiebre no le pasaba y todo. Entonces mi sobrina, la sobrina de mi esposo, pidió una ambulancia y nos lo llevaron para el médico y allá ya no lo dejaron. Y desde ahí no lo volví a ver. El domingo que se lo llevaron al hospital, él antes de subirse a la ambulancia nos dijo, cuídense hijos. Esas fueron las últimas palabras que yo escuché de mi papá. Inicialmente él ingresó al hospital de Kennedy, nos enteramos que estaba allá. Por disposición del gerente y de la subgerencia decidimos ir a solicitar que lo trasladaran para el Simón Bolívar. Durante la pandemia de COVID-19 en Colombia, los servicios de ambulancia enfrentaron una demanda sin precedentes, especialmente en las principales ciudades del país. Durante el pico de la pandemia en 2021, ciudades como Bogotá y Medellín reportaron hasta un 40% de incremento en las llamadas al 123 relacionadas con síntomas respiratorios. Yo lo vi como 3 días después de que él ingresó al hospital Simón Bolívar. Escribí una nota, te amamos, todo tu grupo de trabajo te ama, vamos a salir de esta, y empezó a hacer así y a decirme que bien, que todo iba a salir bien. Fue la última vez que lo vi con vida. Él estuvo inicialmente pues, en la fase inicial de su enfermedad en hospitalización básica, con los cuidados de medicina interna, pero desafortunadamente se complica, ingresa a unidad de cuidado intensivo, donde pues sufre todas las complicaciones que tiene esta patología y desafortunadamente fallece. La noticia la recibí el lunes a las 6 de la mañana. Ya no se podía hacer nada, ya estaba muerto ya. Todavía no pudimos despedirlo, no pudimos nada. Cuando mi mamá entra y dice, hija, a su papá lo están reanimando porque está en cuidados intensivos. Yo cogí, me arrodillé a mi Dios pidiéndole que no se me fuera a llevar a mi papá. Y como a los 10 minutos llaman a mi mamá a decirle que mi papá ya había muerto. Yo no lo podía creer, yo decía que eso era pura mentira. Y eso era una pesadilla, que mi papá estaba trabajando común y corriente. Me dio duro, pero me tocó estar más tranquila. Como decía mi papá, hay que ser berraquitos en la vida. Tener a mi mamá tranquila, decirle a mi mamá que no se preocupara, que mi papá ya era un angelito. Eso fue muy duro. Eso no se va a olvidar ese día, porque es que ver sufrir a mi mamá, a mis hermanos, por un ser que fue como un ejemplo de vida para mí. Aún no lo asimilo bien. Es como si esto fuera una mentira, como si fuera un sueño, una pesadilla, no sé. No lo asimilo, pues la falta que me hace mi papá. Yo pienso como si él todavía estuviera en el campo donde le gustaba o no sé, trabajando. Al otro día ya prácticamente mis hijos también enfermos. Ellos fueron también contagiados. Así como se llevaron a mi esposo en la ambulancia, así se llevaron a mis hijos.
O sea, él falleció el 26, el 27 nos dieron una noticia y el 28 nos hospitalizaron a mi hermana y a mí. Y nos dejaron allá 8 días aislados con antibióticos y con oxígeno. Si nosotros nos cuidamos tanto, nos protegíamos, mi papá se protegía tanto, y de un momento a otro ese virus venir a nuestro hogar y de una vez hacer estragos. Un caso triste, una situación que pues, nos dejó bastante consternados porque era uno de los colaboradores quizás más juiciosos, más empeñados que teníamos. A pesar de que todos lo son, don César siempre se distinguió por la calidad de su trabajo, por la responsabilidad y por la dedicación que tenía para lo que hacía. Nuestro compañero murió dando la pelea por cada una de las personas que quiso de pronto salvar. Él, para nosotros, es un héroe más caído, desafortunadamente. Él es un héroe de esta batalla, uno de los principales héroes de esta batalla, porque ya un compañero con más de 30 años de servicio en esta profesión es un héroe, héroe totalmente. Él nos guiaba con mano dura, como lo guiaron a él, pero esa mano dura nos sirvió a nosotros, porque mira ahora, hay muchos obstáculos en la vida, digamos, mi papá se fue en este momento muy duro, sí, pero nos enseñó a que a pesar de lo que pase uno tiene que levantarse y seguir, pero uno ponerse a pensar también en mi mamá, en cómo ayudar a mi mamá, en cómo sacar a mi hermano que ya es pequeño también, comienza la adolescencia, y estar ahí al lado de él y mirar cómo podemos salir adelante entre todos. La concejala Heidi Sánchez Barreto ha sido una figura clave en la veeduría ciudadana y el control político durante la pandemia, denunciando irregularidades como las del Hospital Transitorio de Corferias y cuestionando la gestión de la Alcaldía de Bogotá en temas de transparencia, equidad sanitaria y respeto a los derechos ciudadanos. Ellos se comprometieron a adecuar más de 5.000 unidades de cuidados intensivos al mes de mayo. Esa meta nunca se cumplió en Bogotá. O sea, ellos mismos acá vino el secretario de Salud y dijo, la idea es que a mayo tengamos alrededor de 5.400 unidades de cuidados intensivos para ir flexibilizando pues la cuarentena de tal forma que se adecue el sistema de salud. Como lo decía, o sea, el objetivo de la cuarentena era adecuar el sistema de salud para que en el caso de un pico de contagio hubiese un sistema de salud robusto para salvar vidas. Lo que queríamos era que Corferias, que era un hospital de campaña para pacientes de baja complejidad, que iba a asumir más o menos 2.000 camas, pues esas camas fueran ocupadas no por pacientes de COVID, porque es que este no era para atender pacientes de COVID, o sea, era para atender pacientes de baja complejidad que a usted lo operaron y se requirió una hospitalización, que no lo tuvieran en un lugar, en un hospital que podía adecuarse ese espacio para una unidad de cuidado intensivo, sino que lo tuvieran en un espacio de baja complejidad para liberar el sistema de salud. Eso nunca pasó. Lo que queríamos es que el sistema de salud respondiese de manera adecuada para atender el COVID-19. O sea, si no instalaron las 5.000 unidades de cuidados intensivos a las cuales se habían comprometido, quiere decir, pues con eso mismo no hicieron uso adecuado de Corferias. O sea, si Corferias se hubiese usado, muy posiblemente hubiésemos tenido adecuadas más unidades de cuidados intensivos y hubiésemos tenido mejor atención para atender a las personas que llegaban por COVID-19. Luego dijeron que iban a hacer de aislamiento preventivo para gente que no tuviese la posibilidad de hacerlo en su hogar y demás. Eso tampoco nunca funcionó. Entonces hubo una cantidad que pues diría yo que fue como para darle el contentillo. Imagínense Corferias todo ese tiempo sin hacer una feria, sin abrir, sin nada, de dónde estaba sacando plata. Pues claro, la administración distrital le lanza ese salvavidas, pero no se hizo uso de manera adecuada. La Alcaldía de Bogotá cometió errores en planificación, comunicación, equidad en la atención, graves deficiencias en la gestión de la salud mental y vulneración de los principios democráticos frente a las protestas sociales. Estas falencias dejaron lecciones sobre la importancia de una red de salud primaria sólida, una comunicación clara con la ciudadanía y una gestión más sensible a la desigualdad social. El gobierno de turno le quedó debiendo mucho a la ciudadanía.
todo el mundo perdió en esta ciudad, todo el mundo, ¿sí? Pero el sistema de transporte público y quienes operan el transporte público no perdieron un peso, o sea, tampoco pusieron como de su parte de, oiga, mire, aquí estamos en una crisis y usted le va a meter otro impuesto, bueno, le va a meter más plata que podría servir para otras ayudas sociales o tarifas diferenciales o demás. Y además que se le botaron salvavidas a los bancos en su momento, porque todas las transferencias monetarias, pues claro, iban a través de bancos para que la gente tuviese su vida crediticia además, ¿no? Entonces, todo un tema que se hizo por parte del gobierno nacional, en donde en lugar de haber fortalecido hospitales de campaña, haber hecho una infraestructura básica de salud en muchos rincones del país, no se hizo. O sea, pudo haber hospitales hechos producto del COVID, porque además se le dio la autorización para destinar recursos para atender la emergencia, de haber construido hospitales de baja complejidad o de cualquier nivel que permitiese mayor y mejor acceso de salud a muchas zonas totalmente olvidadas de este país. O sea, y que siguen en el olvido precisamente por el déficit y la falta de atención en materia de salud. La forma en que Colombia afrontará una nueva crisis sanitaria como la del COVID-19 dependerá en gran medida de las lecciones aprendidas durante la pandemia anterior y de la capacidad de implementar un modelo de salud más preventivo, equitativo y resiliente. Durante la pandemia, miles de vidas se apagaron en silencio. Hoy recordamos a Julio Pedraza, un conductor de ambulancia que en medio del caos eligió seguir adelante y hacer su trabajo a pesar de los riesgos. Su familia no solo enfrentó el dolor de su ausencia, sino también el enorme reto de seguir adelante y honrar su valentía y aferrarse a su ejemplo, amor y determinación. Felices, vivíamos los 5. 6 con la nieta, vivíamos felices, contentos. Nos tenían como un hogar bonito. Toda la gente hablaba de mi esposo, muy bonito el hogar, sus 3 hijitos, su nieta. Es duro, pues ha sido duro y pues ha sido como una esperanza, como un aprendizaje que a medida de que de pronto las promesas que se le prometieron durante el envía, pues ahorita sí son objetivos a largo plazo que en mi caso deberíamos cumplir, y pues siendo él como la cabeza mayor aquí de la casa, donde él era muy respetado por nosotros, cada uno le tenía su respetico por lo mismo, porque pues él brindaba un cariño muy especial. Él era estricto y todo, pero ante eso también se le notaba la amorosidad o el aprecio que le tenía hacia la familia. Buenas, hola mamacita bella, ¿cómo está, hija? Hola, hija. Él siempre estuvo conmigo. Él ha sido muy difícil de sacar a mi hija adelante con mis hermanos. Mi hermano César es como un papá para nosotros, para mi otro hermano y para mi hija. Es como un papá en lo que nos dejó mi papá. Nos dejó una enseñanza muy grande y nos hace mucha falta. Pasaron los años y pues últimamente me ha echado mucha falta. Pues por lo que a medida que voy creciendo me han faltado consejos, palabras, como eso de sentimiento de padre e hijo que me hace falta. El 25 que estaba cumpliendo años fue el día en que lo intubaron. Al otro día, que ya era 26, un domingo, ya falleció. Ahí me avisaron que acaba de fallecer, y pues todo se transformó, porque a él lo querían mucho. A mi esposo lo querían mucho, y fue ver gente llegar a la casa, avisarme, fue una vez. Y al otro día, que fue el lunes, me hospitalizaron a mis hijos. Vino una ambulancia, y porque mis hijos también estaban con COVID, pero yo no le decía a mi esposo para que no se preocupara. Ellos me los tuvieron hospitalizados 8 días, y pues fue en pleno pico de pandemia, donde no habían hospitales, donde todos estaban llenos, y que se me lo iban a llevar para municipios, porque los hospitales estaban. Y pues yo le rogaba que no se me lo fueran a llevar lejos y que no me lo separaran. Solamente me arrodillé a pedirle a Dios que te me hallado mi esposo, que no te me fuera a llevar los hijos. Desde el momento que pues
lastimosamente mi papá se fue, ya tomó el mando de padre y madre, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta que pues, no teníamos como no tanto lo económico, un factor económico, pues la verdad no, pero sí un factor paternal que en ese momento nos hacía falta, pues ya mostró la guerra que era el perrenque y pues gracias a eso fue que como que tampoco nos dejó opacar nuestro como lo que veníamos haciendo, o sea, al hacerle cuenta que pues en sí mi papá está al lado de uno, pues ella haciendo el papel como ella. Mi esposo me dejó 3 grandes hijos con muchos valores y principios que me ha servido mucho para salir adelante y ha sido como mi polo a tierra, como que él no sé qué haría o quiere yo también, que tengo mucha gente que me aprecia. Hay una fundación que se llama Médicos y Amigos, tiene apadrinado a mi hijo menor y ellos tienen psicólogos, ellos me ayudan mucho. Duro, pues digamos el año pasado, pues está en noveno, pues se va a hacer el grado pues para conmemorar eso y pues ver a mi mamá y no ver a mi papá fue duro, pero ahí estaba mi hermano haciendo como el rol que él dejó, enseñándome cosas, ser el modelo a seguir mío. Luego de recordar a quienes ya no están, es inevitable pensar que los resultados pudieron ser distintos si hubiéramos estado mejor preparados. Pero más que mirar atrás, lo urgente es aprender y actuar, construir un sistema de salud más fuerte, justo y conectado con las comunidades. Yo creo que Colombia, uno puede discutir si la reforma a la salud del gobierno Petro es buena, es mala, qué le gusta y qué no. La pregunta es ¿por qué se necesita? Por 3 razones fundamentales. Lo primero es que el viejo sistema de salud es un sistema de salud que tiende a la corrupción, con la famosa integración vertical. Me explico. Una EPS tiene que cubrir un territorio o una población y se da cuenta que allá hay una necesidad de tener una clínica oncológica. La propia EPS monta su IPS. Y entonces la propia EPS se supervisa los pagos a su IPS, es decir, no hay supervisión. Eso se llama integración vertical. Y eso es el principal hoyo de corrupción que hay. Entonces, eso antes de la pandemia, durante y después de la pandemia se necesitaba. Entonces, yo creo que ahí se necesita una reforma en ese asunto, en el control de recursos. Segundo, en los temas de la dignidad del trabajo de las personas que trabajan en el sector salud. Yo creo que lo que quedó demostrado es la vulnerabilidad y la deficiencia de médicos especialistas. Colombia puede tener una gran cantidad de personas que estudiaron, trabajan en enfermería, de médicos, familiares, etcétera, pero ya en las especializaciones se notó una deficiencia muy grande y ahí Colombia tiene que hacer algo. Y lo tercero, pues obviamente es en las atenciones al propio sistema de salud, en la salud preventiva. Mucha plata se pudiese ahorrar si uno le enseñara a la población o le hiciera exámenes a la población para los hombres en los cánceres de próstata, por ejemplo, o para las mujeres en los cánceres de seno. Entonces esa salud preventiva que ha sido uno de los principales dolores de cabeza, pues porque también es cierto que pues, el negocio de la salud es que la gente enferme, entonces pues con eso es que pues, se hace el negocio, pero la salud preventiva hace falta. Entonces yo sí creo que este sistema necesita una reforma, vuelvo y repito, uno puede discutir si la reforma del gobierno gusta o no, pero pues que el sistema necesita una reforma, la necesita. La pandemia dejó claro que sin prevención, sin equidad y sin redes solidarias, cualquier respuesta sería limitada. Cada semana traemos para ustedes una historia de héroes médicos, un encuentro que nos confronta con el pasado, el presente y el futuro, de quienes lo dieron todo para salvar nuestras vidas. Ministerio TIC,